El punto número es parte de la ley eterna de Dios. Esa es la razón por la que en Isaías versos 22 y 23 tenemos con que en los cielos nuevos y la tierra nueva todos van a adorar a Dios en Shabbat. El argumento número 2 es de que fue hecho por causa del hombre. Cristo lo dice en Marcos 2:27. Cuando Cristo dijo que fue hecho por causa del hombre, pues él mismo está determinando de que nada tenía que ver con el judío o con el israelita inicialmente, sino más bien con la humanidad. El hombre fue creado en el sexto día, mientras por causa de ese hombre que es creado en el sexto día, Cristo dice que el sábado fue hecho en el día séptimo. Y partiendo de ese punto de vista, entonces deslindamos la idea de que el sábado inicialmente haya sido dado solamente a Israel. En el argumento número 3 puedo señalar de que en Lucas 23, del 54 al 56, las mujeres que habían seguido de cerca el cuerpo de Cristo, después de que éste fuera sepultado, ellas procuraron guardar el día de reposo conforme al mandamiento. Es más, ellos guardaron el día de reposo y eso es un claro indicativo de que las mujeres no habían recibido ninguna instrucción de parte de Cristo de que su muerte dejaría sin efecto la observancia del cuarto mandamiento. Y si las mujeres algún tipo de instrucción de parte de Cristo respecto a ese asunto, los apóstoles, la autorización de Cristo en el Nuevo Testamento acerca del cese o de la anulación del cuarto mandamiento, menos los apóstoles, ellos no podrían hacer algo que solo le competía a Dios, tratar con su ley. En el argumento número 4, vamos a encontrarnos con que el cuarto mandamiento o el Shabbat es un recordativo de la creación. Así como el hombre ha sido creado para que viva por la eternidad y el sábado fue hecho por causa del hombre y tiene que estar también por la eternidad, porque el hombre va a existir por la eternidad de la misma forma. También el planeta Tierra, como no va a ser destruido y va a existir, el sábado tiene que estar allí como un memorial de su creación. El verso 11 dice, no, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, la razón por la cual no hay reposo es porque Dios es el creador de todas las cosas. Él ha hecho el cielo, la tierra y el mar en 6 días y reposó en el séptimo día. Así que ese asunto está bastante claro. Mientras que en el argumento número 5 vamos a encontrarnos con que en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el verso 20 y 21, hablando Cristo de la gran tribulación, Él emplaza la observancia del sábado para los tiempos del fin, diciendo lo siguiente, orad pues para que vuestro vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente en el mundo, ni la habrá después. Entonces, ¿quiénes serían los que iban a guardar el día de reposo? Pues precisamente los discípulos de Cristo, ¿no? Orad que vuestro día no sea en día de reposo. Y el cumplimiento de esta profecía tuvo su lugar en el año 70 con el sitio de Jerusalén, pero esto solamente es algo tipológico porque estaba apuntando hacia un evento mucho mayor, porque está relacionado con los tiempos del fin, con la segunda venida de Cristo. El verso 30 del libro de, o 29, del libro de Mateo, del capítulo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará que ver con la segunda venida de Cristo. Mientras que en el argumento número 6 tenemos con que Hebreos 4:9 es precisamente lo que hizo en la creación. ¿Qué dice Hebreos 4:9? Cita lo siguiente, por queda un reposo para el pueblo de Dios. El verso 10 explica al verso 9. Cita, porque el que ha entrado en su reposo también oras como Dios de las suyas. El autor del libro, el que entra en el reposo que queda para el pueblo de Dios, tiene que hacer lo mismo que Dios hizo, es decir, descansar en el séptimo día. Mucho de ver con Cristo, pero sería absurdo y ridículo señalar de que Dios, después de toda su obra de la creación, descansara en Cristo, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que descansó en el día séptimo, aunque en el capítulo 4 del libro de Hebreos también se está hablando de Canaán como un reposo que queda para el pueblo de Dios.
porque se está hablando allí en un hoy presente, pero ambos reposos están interrelacionados. Dios no descansó ni en Cristo, Dios tampoco descansó en Canaán, sino más bien descansó en el séptimo día. Y el verso 9 y 10 cita, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mientras que mi última argumentación tiene que ver con lo que se cita en Isaías 66, versos 22 y 23, donde los textos de manera clara dicen lo siguiente. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, ¿quiénes son los que van a venir a adorar de mes en mes y de día de reposo en día de reposo? Dice todos. Hay quienes han tomado Isaías 66, versos 22 y 23 para decir de que se estaría hablando de una Israel restaurada. Y eso en realidad no tiene asidero bíblico, ya que el libro de Efesios, como el libro de Gálatas, dice que de ambos pueblos, es decir, de judíos y gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo. No, Dios no tiene dos pueblos. No hay tal cosa como el pueblo de Israel y la iglesia, no, más bien los judíos que no aceptaron a Cristo al ser injertados, ¿a dónde van a ser injertados? Van a ser injertados por medio de Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la Israel que se encuentra alrededor de todo el mundo, no es la descendencia de ese pueblo que Dios tuvo en un principio, ¿no? Que anduvo en obediencia guardando los mandamientos de Dios. Entonces, el capítulo 66 del libro de Isaías, versos 22 y 23, dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a seguir adorando al Señor de sábado en sábado. Y precisamente porque el sábado es un memorial de la creación y asimismo la tierra ha sido creada para que exista por la eternidad, no puede dejar de ser. Tenemos dos razones poderosas y hasta tres, porque es parte de la ley eterna de Dios. En el Salmo 111, versos 7 y 8, se dice lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y el sábado es parte de los 10 mandamientos, parte de esa ley que ha sido establecida eternamente y para siempre. ¿Y cómo sabemos que el sábado se encuentra dentro de ese conjunto de leyes que Dios ha establecido eternamente y para siempre? Pues lo único que tenemos que hacer es mirar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis juntamente con el capítulo 15 y nos vamos a encontrar con que en la visión de Juan no aparece por ninguna parte el libro de la ley donde estaba la ley añadida, estaban los sacrificios animales, las fiestas solemnes de Jehová, entre otros. Allí solamente estaba el santuario, el arca del pacto y el testimonio de Dios, que son los 10 mandamientos, según Éxodo 31, 18. Entonces, el asunto está más que claro. La ley que Dios ha establecido eternamente y para siempre tiene que ver con los 10 mandamientos y en medio de los 10 mandamientos está el sábado. Alguien dirá, no, pero la ley del sábado también tenía que ver con el aspecto ceremonial. Hay que recordar que el aspecto ceremonial era una ley que Dios introdujo para darle una salida a la transgresión de los pecadores, mientras el aspecto moral señalaba lo que es pecado. La evidencia más grande de que el sábado tenía que ver con el aspecto moral es el hecho de que un hombre cuando sale a recoger leños en el día de reposo, pues es apedreado. Dios mismo, Jehová mismo, es quien da la orden de que se le apedree porque había cometido pecado por soberbia, que es la blasfemia, contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué se le mandó a apedrear? ¿Por qué Jehová hizo esto? Porque lo que hizo se le consideró como pecado, pecado. ¿Y cuál es el aspecto de la ley que señala lo que es pecado? No el aspecto ceremonial, sino el aspecto moral. Entonces, allí tenemos 7 razones claras de por qué debemos de seguir guardando el día de reposo. Cristo no lo desautorizó, no hay ninguna profecía que su anulación. Termina. Ok. Voy a hablar un poquito atropelladamente para tratar de abundar lo más posible. Hay varias razones en la Biblia por las que los cristianos, bajo la gracia, no estamos llamados a guardar el sábado ni debemos hacerlo. La primera razón es que antes de que Dios comenzara a tratar con la nación de Israel y le diera la ley, no se dice que nadie más guardara el día del sábado, ni siquiera una sola vez aparece en toda la Biblia. Antes de que Dios le diera la ley a Israel, repito, no se dice que ninguno de los patriarcas guardara este día. En la Biblia, el primer registro que tenemos de Dios mandando a alguien a que guardara este día es en Éxodo 16, cuando Dios provee maná para los israelitas, cuando comienza ya
ese trato con la nación de Israel a través de Moisés en el desierto y le da ahí instrucciones. Sin embargo, antes de este momento no se menciona nada acerca de ningún patriarca. Sí lo vemos circuncidándose, sí lo vemos ofreciendo sacrificios, sí lo vemos adorando a Dios. En un periodo de 2000 años que abarca el libro de Génesis, no se dice nada que Dios le ordenara ni siquiera una sola vez, ni a Adán, ni a Eva, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ningún otro patriarca que guardara el séptimo día como un día de reposo. Repito, en un periodo de más de 2000 años. En lugar de eso, se nos habla de que estos hombres y estas mujeres adoraban a Dios, se relacionaban con el Señor a través de su fe y de su obediencia, pero nunca a través de la observancia de un día. Por lo tanto, podemos concluir que la observancia del sábado es una práctica que fue dada específicamente a la nación de Israel bajo la ley y no una práctica que se aplicó a los patriarcas antes de la ley. Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14 lo dice muy claro, que fue en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las leyes a Israel, dice, le ordenaste el día de reposo santo para ti. Aunque anteriormente, como dije, ya se había hablado, fue oficialmente cuando se estableció en el Sinaí, según Nehemías capítulo 9. Por lo tanto, la observancia del sábado fue un mandamiento dado específicamente a los israelitas como nación. Y la prueba de ello es que, como dije, antes de este momento no hay ninguna indicación. Los amigos adventistas y los que defienden la vigencia de la ley tienen que basarse en suposiciones, en inferencias de la Biblia, pero no hay un solo argumento bíblico que puedan decir, mira, sí se guardó antes de la ley por esto. No, ellos solo tienen que interpretar que si Abraham guardó mis leyes, que si mis mandamientos, pero la obediencia de Abraham, que como dice Génesis 26, de la que se habla allí, es una obediencia en cuanto a los mandatos específicos que Dios le dio a él y no alguna ley de 10 mandamientos, porque eso no se menciona. Usted lo puede inferir, ese es su asunto, pero no lo dice la Biblia. Que hay numerosos textos en el Nuevo Testamento que muestran que las bendiciones de Abraham no estaban basadas en guardar la ley, sino solo en la fe, como lo dice Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3. Argumentar que Génesis 26 implica que Abraham guardó el sábado está en directa contradicción con las claras declaraciones de la Escritura. Número 2, Dios mismo afirmó en repetidas ocasiones que eso debería ser más que suficiente para los amigos adventistas, pero ellos prefieren creerle a Elena G. de White y a las revelaciones de ella que vio allá en el cielo. Esa es toda la razón por la que los adventistas guardan el sábado, no porque la Biblia lo enseña, porque ni siquiera los primeros adventistas guardaban el sábado, pero Elena G. de White se le ocurrió que tuvo una visión donde vio el cuarto mandamiento rodeado un círculo y ya a partir de ahí ellos empezaron a defenderlo y empezaron a buscar en la Biblia argumentos para defenderlo. Pero claramente, en repetidas ocasiones se deja claro que el sábado era la señal del pacto de Dios con la nación de Israel y no con nadie más. Del mismo modo que el arco iris fue la señal del pacto con Noé y la circuncisión fue la señal del pacto con Abraham, como lo dice Génesis 17. El sábado fue instituido por Dios como una señal del pacto que él hizo con Israel. Y eso lo dice la Biblia. Éxodo capítulo 31 dice, tú hablarás a los hijos de Israel y le dirás, ustedes guardarán mi día de reposo porque es señal entre mí y vosotros. Que más claro tiene que ser la Biblia. Lo vuelve a repetir, guardarán el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel, y dice, señales para siempre, para siempre, para siempre. Así que todos esos textos que Asher citó de Isaías o de Jeremías en el futuro están relacionados a Israel porque Dios dijo que es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Vean perfectamente que el sábado era una señal distintiva de Dios con este pueblo. En Deuteronomio lo vuelve a decir ahí, Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. Y allí le ordenó, guardarás el día de reposo. Eso está en Deuteronomio capítulo 5. En Ezequiel capítulo 20 lo vuelve a decir. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos y sean por señal entre mí y vosotros. Lo dice en Ezequiel. El número 3, que el sábado sea parte de los 10 mandamientos no significa que debemos guardarlo. Antes bien prueba que no debemos hacerlo. La Biblia muestra claramente que las dos tablas que contenían los mandamientos eran el testimonio. ¿Qué cosa es el testimonio? Un testigo, una prueba. Por eso Éxodo 31, 18 llama a esos 10 mandamientos las dos tablas del testimonio. Y en Éxodo 34, 28 se le llama las tablas del pacto. Por lo tanto, aunque el sábado esté en los 10 mandamientos, eso no necesariamente implica que tengamos que guardarlo, porque las tablas de los 10 mandamientos eran parte de ese pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Por eso es que cuando el pueblo desobedeció, Moisés rompió las tablas como señal de ese pacto que se estaba quebrando entre él y el pueblo. Hay mucho más que argumentar, pero voy a seguir rapidito el punto número 4. El sábado dice la Biblia claramente que es un recordatorio de lo que vendría a través del Mesías. Lo podemos ver en Levítico 23 y el número 28. Hay una lista ahí de la mayoría de los tiempos o celebraciones de las festividades y vemos que el día de reposo era una celebración semanal, como dice Levítico 23:3. La luna nueva era una celebración mensual, como dice el número 28:11, y la Pascua, las trompetas, expiación, etcétera, eran celebraciones anuales. Y eso lo repite en muchos otros pasajes. Luego, cuando llegamos acá
al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosa, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez en cuanto a días de fiesta. ¿Qué cosa eran los días de fiesta? Las celebraciones anuales. O luna nueva. ¿Qué cosa era esto? Las celebraciones mensuales. O días de reposo. ¿Qué cosa era esto? Claramente, las celebraciones semanales. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Eso está en Colosenses 2, 16 y 17, según la Biblia de las Américas. Así que la conclusión es sencilla. ¿Qué sentido tiene guardar un día a la semana, es decir, el sábado, o una festividad mensual o anual, cuyo propósito era señalar hacia adelante a una realidad mucho más perfecta y superior que Cristo llevaría a cabo? Por eso la Biblia, la versión de la palabra de Dios para todo, traduce esta segunda parte, dice así: esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Por lo tanto, el día de reposo señalaba a Cristo, que es nuestro verdadero reposo. Si usted quiere seguir en la sombra, si usted quiere seguir a algo que es borroso, pues quédese ahí, pero yo prefiero el cumplimiento, que es Jesucristo. Por eso el autor de los Hebreos dice, ni Josué le pudo dar el reposo, David habló de otro día, pero ese reposo nosotros lo encontramos en Cristo, el que está ahí entrado en el verdadero reposo. Y claro que queda todavía un reposo, es ese reposo eterno que disfrutaremos cuando estemos ya en la presencia de Dios. Pero el que ha conocido a Cristo ha reposado de sus obras, lo dice claramente el autor de los Hebreos. Y por eso Cristo mismo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el verdadero reposo. Los amigos adventistas no van a encontrar el reposo, porque no lo encontró Israel, no lo encontró David, no lo encontró nadie, solamente es a través de Cristo, como dice Mateo 11, 28 y 29. Lo que hemos creído, decía el autor de los Hebreos, entramos en el reposo, entramos, y note que lo conecta con el sábado de Génesis capítulo 2, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día reposó Dios, y lo conecta, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de la suya. Por lo tanto, guardar el sábado no es guardar el séptimo día como hacen los amigos adventistas u otros que lo defiendan. Guardar el sábado es estar en Cristo, es saber de que Él cumplió por nosotros la ley, que Él pagó por nosotros, y poder disfrutar de ese reposo espiritual. Lo otro que yo pudiera decir es que la iglesia primitiva, usted puede leer el Nuevo Testamento las veces que quiera y no lo va a encontrar, aunque Acher quiera demostrarlo. No hay un solo versículo. Yo reto a Acher que me muestre un solo versículo de las iglesias gentiles. Pablo escribió tantas cartas a las iglesias gentiles, no judías, porque usted puede esquivarse y decir, no hacía falta porque ellos conocían la ley. No, no, no. Estoy hablando de iglesias gentiles. En ninguna de las cartas apostólicas la iglesia está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles. En todas las muchas cartas que escribió el apóstol Pablo, ni siquiera una sola vez le ordenó a ninguna iglesia gentil a guardar el sábado. Qué tremendo esto. Claro que todos esos pasajes que usted citó de Mateo, que si día de reposo, que si las mujeres, estamos hablando en un contexto judío. Y por eso está el concilio de Jerusalén, precisamente para que no se le obligara a los gentiles. Y allí, en ese primer concilio de la iglesia, no se menciona que había que guardar el sábado, ni siquiera se pone como un asunto de preservar la unidad. Entonces, no hay ni una sola mención. ¿Cómo es que yo voy a guardar el sábado cuando no están los escritos apostólicos? Usted tiene que inferirlo, pero usted no puede mostrarme un solo versículo donde diga, mira, aquí está. Aquí están en los escritos apostólicos de las iglesias gentiles que hay que guardar el sábado. No lo hay. Es más, el apóstol Santiago dice que tú no guardas el sábado, porque el que la cumple toda la ley, pero infringe un punto, se hace culpable de toda, porque la ley es un paquete. Aunque tú pudieras guardarla el 99%, te equivocas en un punto y no la estás cumpliendo, la estás violando toda. Por eso es que Gálatas 3:10 dice que están bajo maldición y que han caído de la gracia. Por último, me queda el elemento de que ningún padre de la iglesia, cosa que a los adventistas no les gusta, ningún padre de la iglesia jamás guardó el sábado. Eso era asunto de sectas que surgieron como los ebionitas y otras sectas judías que trataron de minar el cristianismo, pero ningún padre de la iglesia jamás guardó el sábado. En todos los escritos de todos los padres, Tertuliano, Ireneo, de todos esos padres de la iglesia, lo que encontramos es que ellos hablan acerca del domingo, del octavo día, incluso le llaman. Y si usted ha leído la historia, yo entiendo y asumo de que usted sabe bien de lo que yo estoy hablando, pero si lo duda, ahorita le puedo dar más argumentos sobre eso. Me quedan 9 segundos, pero eso es por arribita lo que puedo mencionar. Muchas gracias. Voy a tomarme los 5 minutos. Y un comienzo, bueno, no he escuchado ni un solo texto en las Sagradas Escrituras que desautorice el cese o la anulación del cuarto mandamiento, simplemente porque no existe. No se habría tenido que inventar un texto para decir algo que la palabra de Dios no dice. Y cada uno de los argumentos que ha utilizado el pastor Asnaldo simplemente es refutable, ¿no? Como por ejemplo, Colosenses 2:16. Primeramente, Colosenses 2:16 está hablando de sombras. La pregunta es qué son sombras y cuándo fueron introducidas las sombras y por causa de qué vinieron las sombras. Si es que tenemos la respuesta correcta para estas preguntas, simplemente vamos a sacar de la ecuación al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no encaja
dentro de la etiqueta de sombras, como sí las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño también, con relación a las fiestas solemnes de Jehová. Por lo tanto, en Colosenses 2:16 no está hablando del sábado, cuando dice que nadie te juzgue si es que no estás guardando el sábado. No, de ninguna manera. Por otro lado, el pastor Asnaldo dijo que no hay ningún mandamiento donde se le haya dado a Noé, a Abraham, a Eva que guarden el sábado. O no hay ninguna cita donde diga que ellos lo guardaron. Hermano, no hay ninguna cita donde diga que ellos no lo guardaron. No hay ninguno. Pero hay un texto que es poderoso, que tiene que ver con lo que Cristo mismo dijo, que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué hombre? ¿Por los que estaban en el Sinaí o porque los que estaban en el Edén? Primeramente, la palabra en Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, dice por causa del hombre. La pregunta es, ¿cuándo fue hecho el sábado? En el séptimo día. Y si fue hecho en el séptimo día es cuando Dios lo hace por causa del hombre, de ese hombre que es creado en el sexto día, ¿no? Del Sinaí en adelante. Ahora, Cristo como el creador de todas las cosas, ¿quién mejor que Él para darnos una explicación de ese asunto? Entonces, partiendo de esa premisa, podemos encontrarnos con que si Dios santifica un día, no es para que Él haga una distinción entre los 6 días, pero exceptuando el séptimo día como un día especial. No, eso fue para el hombre. El hombre es quien tiene que hacer una distinción, no Dios. El hombre tenía que tomar 6 días de manera común y un día tenía que dedicárselo para Jehová, ¿no? Cristo lo dice. Ahora, por otro lado, también ha utilizado en este caso de que el sábado fue dado a los hijos de Israel o a Israel. La pregunta sería con quién Dios ha hecho el nuevo pacto y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a quiénes son verdaderos judíos o israelitas. Tenemos con que el apóstol Pablo está diciendo en todo momento en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el capítulo 9, de que verdaderos judíos o israelitas son todos aquellos que tienen a Cristo como parte de su ser. En el capítulo 2 del libro de Efesios, en el verso 13, se encarga de decir de que nosotros a través de Cristo hemos alcanzado la ciudadanía de Israel, y en el verso 19 también dice de que no somos más extranjeros, es decir, que Cristo nos otorga una nueva identidad. Ahora, también en Hebreos 8:10 podemos encontrarnos con que el nuevo pacto es con Israel. Ahora, no con la nación de Israel, sino con el pueblo que ha tenido desde siempre, y ese Israel pues se encuentra alrededor del mundo, tomando en cuenta que Israel siempre ha sido un pueblo completamente espiritual. También utilizó Marcos 11:28, pero en Marcos 11:28 la raíz etimológica para la palabra descansar es anapauo, y anapauo tiene que ver con descansar por estar cansado, mientras Shabbat tiene que ver con algo completamente distinto, ¿no? La palabra Shabbat en sí significa descansar, parar o cesar, dejar de trabajar. Eso es lo que significa Shabbat. Y no se descansa por estar cansado, sino simplemente se descansa para tener comunión plena con Dios durante un periodo de 24 horas, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Entonces, nada que ver con Mateo 11:28. Por otro lado, el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén habla de la circuncisión y habla de la ley de Moisés con relación a los ritos y a las ceremonias de la ley. Allí no se menciona el sábado porque no era necesario, no había problema con el sábado, como no había problema con muchos otros mandamientos que no se mencionan también. O sea, si no se menciona el sábado, eso quiere decir de que entonces no se debe de guardar, entonces también la misma lógica podríamos aplicar a los mandamientos restantes. Pero hay demasiada evidencia, suficiente evidencia como para llegar a la conclusión de que el concilio de Jerusalén tenía que ver con la circuncisión, con las fiestas solemnes de Jehová, que tienen que ver con el aspecto ceremonial de la ley de Dios, las cuales los judíos o los fariseos exactamente estaban queriendo imponer a los gentiles o a los recién convertidos a que lo guardaran para ser justificados, poder acceder de esa manera a la salvación. Terminé 5 minutos, exacto. Bueno, en su tiempo de exposición, Cher hizo una serie de afirmaciones que no las pudo respaldar ninguna con la Biblia, como tampoco pudo respaldar muchos de los argumentos que yo usé y que él trató de minimizarlo, diciendo que no usé Biblia y todo eso, pero todo el que ahí está grabado, o todos están escuchando y saben que no paré de usar y de citar textos bíblicos. Él, por ejemplo, habló del pasaje de Mateo 24:20, cuando dijo, huid en día de reposo. Es que el principio hermenéutico es que hay que respetar el contexto, Cher. Y el contexto de Mateo 24:20 es un contexto totalmente judío. Ese es el pasaje, uno de los pasajes preferidos de ustedes.
que de hecho ninguno de ustedes lo guarda, porque ustedes los días de reposo no guardan eso de caminar cierta distancia ni nada de eso, no sé que no lo guarden, pero ningún adventista que yo conozco el día de reposo camina ciertas distancias, nada de eso. Y Cristo dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Eso prueba más de que está hablando de un contexto judío, era para los judíos que los que guardaban ciertas distancias. Jesús está hablando de la destrucción que va a venir sobre Jerusalén. Ese es el contexto. Y por ese contexto, ese pasaje es claro de que Jesús está haciendo una conexión con la destrucción de Jerusalén, una serie de eventos que van a estar relacionados con la abominación de la desolación o desoladora. Y es interesante notar que Mateo es el único escritor de un evangelio que incluye oren para que su vida no suceda ni en invierno ni en sábado. Y Marcos simplemente dice, oren para que esto no suceda en invierno. Mire qué interesante. Marcos 13:18. Marcos no inserta el tema de día de reposo. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo para judíos. Eso remata el argumento de que si en día de reposo ya eso prueba de que el sábado se seguirá guardando en el futuro. La mayoría de los eruditos creen que Mateo, como ya dije, fue escrito para los judíos, por eso que él menciona, porque se relacionaba con los judíos. El otro elemento, ¿no? De que si la ley es eterna, ya yo te probé que no, que la ley no es eterna, es eterna en relación al pueblo de Israel, a mandamientos que Dios le dio. Dios habló de un nuevo pacto y el mismo Cristo dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y Pablo claramente dice que el fin de la ley es Cristo, te guste o no a ti. Ya la ley terminó, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que eso de que la ley es eterna, bueno, tú tendrías que probarlo. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para abundar sobre eso. Fue hecho por causa del hombre, pero no tiene nada que ver Cristo en ese contexto. Cuando él está hablando del día de reposo, él dijo, él es el Señor del día de reposo. Está demostrando autoridad. Y si tú conoces bien el contexto, precisamente lo estaban acusando por violar el día de reposo. Y él usó el argumento de que los sacerdotes los días de reposo, cosa que no le gusta a los adventistas tampoco, quebrantan el sábado y son sin culpa. Eso echa por tierra de que el sábado es un mandamiento moral. Porque ¿cómo va a ser un mandamiento moral? Como tanto defienden los adventistas, dice que los sacerdotes lo quebrantaban todos los sábados y eran sin culpa. Mi estimado, eso prueba de que no era un mandamiento moral, porque si fuera moral, ellos si lo quebrantan, sí acarrearan culpa. Y Cristo lo que está demostrando era, el objetivo del sábado nunca fue convertirse en un fin, como lo han convertido los adventistas. Tuvo un propósito, el descanso, el refrigerio de las personas, pero nunca fue un fin, como lo convirtieron los judíos y como lo han convertido los estimados adventistas. Dice que el sábado recordaba la creación. Sí, recordaba la creación, pero eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel en un contexto totalmente judío. El pasaje de Hebreos 4:9 ya demostré que claramente el que ha creído en Cristo ha entrado en su reposo. El pasaje de Isaías, que tanto también le encanta a los adventistas y a los que defienden el sábado. Hay que leer todo el pasaje de Isaías para que usted vea que está totalmente en un contexto israelita. Léalo, tanto Isaías como los otros textos. Ahí se habla incluso que también se harán sacrificios, cosa que no mencionan los amigos que defienden la vigencia del sábado. Se habla de que también se ofrecerán holocaustos. Mira, pues no menciona eso. Y ahí se habla de que irán al templo, todo en un contexto judío. Pero lo que tú nunca vas a poder probar, como no lo pudiste probar, es que nosotros los gentiles tengamos que guardar el sábado. Y allí en el concilio de Jerusalén sí se habló claramente que estas personas querían que se circuncidaran, dice, y que guardaran la ley de Moisés. No solamente que se circuncidaran, y que guardaran la ley de Moisés. Y claramente no le pongan más yugo a esta gente. Y lo único que se estableció allí fue fornicación. Mira, que no es asunto ritual solamente. Fornicación, ahogado, etcétera, y nunca se menciona el sábado. No, pero Acher se excusa de que, mire lo que él dice, no hay cita que diga que ellos no lo guardaron. Eso es hacer apología del silencio. Y lo siento, yo pienso que tú conozcas de interpretación bíblica, pero usted no puede sacar doctrina del silencio bíblico. Si la Biblia no lo dice, usted no lo puede enseñar. Usted puede meterse 100 años diciendo, pero quizás probable, pero todavía quedará el que la Biblia no lo dice. Y el principio bíblico es no vayas más allá de lo que está escrito. Si no se dice que los patriarcas lo guardaron, no lo guardaron, te guste a ti o no te guste, mi estimado. Porque si lo hubieran guardado, Dios lo hubiera establecido claramente ahí. Me quedan muchísimas cosas más, pero por ahí está bien. Bien, entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Yo creo que aquí se determina absolutamente todo. Puede citar un texto, es un requerimiento en sí, puede citar un texto que haga mención el cese o la anulación del cuarto mandamiento, aunque sea de manera implícita. Ok, las doctrinas bíblicas se sacan no de lo que la Biblia no dice, sino de lo que la Biblia dice. Y para tú establecer de que el sábado todavía está vigente, tú tienes que dar pruebas bíblicas, cosa que tú no lo has podido hacer, de que la iglesia gentil, la iglesia del Nuevo Testamento, no los judíos que vemos en los evangelios, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia gentil a la que se le envían las cartas apostólicas, guardaban el día de reposo. Y eso tú ni lo has podido mostrar ni lo puedes mostrar. Por lo tanto, cuando tú dices, dame evidencia de que el sábado cesó, la evidencia está en que no hay un solo ejemplo
en todo el Nuevo Testamento de cristianos gentiles que guardaban el sábado, número uno. Número dos, la evidencia está en que, como ya mencioné, se dice que el sábado era sombra de lo que había de venir. Y aunque a ti no te guste, ahí está el sábado. Tú trataste de desviarlo, pero ahí está el sábado, porque menciona las fiestas anuales, las fiestas mensuales y las fiestas también semanales. Y Pablo dice allá en Romanos 14 que si uno hace diferencia entre día y día, por lo tanto ahí está. El hecho de que el fin de la ley sea Cristo prueba claramente que ya el sábado no está vigente. ¿Has encontrado, Acher, evidencia en los escritos apostólicos de que se le mande a los cristianos a guardar el sábado? No es necesario de que haya una evidencia, como no es necesario de que se diga que no se debe tener sexo con los animales, ¿no? Y por el hecho de que no existe ese mandato que solo aparece en el Antiguo Testamento, eso no quiere decir de que bajo el Nuevo Pacto, porque no aparece ese aspecto de la ley, que ya se puede tener sexo con los animales. El sábado ya había sido dado con anterioridad, de la misma forma en como esa ley que dice que no se debe de tener sexo con los animales. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay suficiente evidencia de que después del Nuevo Pacto todavía se siguió guardando el Shabbat, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las mujeres a la orilla del río en Filipos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos en el capítulo 17 a Pablo en Tesalónica guardando el Shabbat. Tenemos a Pablo en Corintio en el capítulo 18. Y tenemos también a Pablo en Efeso, 3 meses guardando el día de reposo. Así que las cosas están más que claras hoy. Bueno, voy por mi segunda pregunta. La pregunta que te voy a formular ahora es la siguiente. ¿Cuándo fueron introducidas las sombras de Cristo? ¿Antes del pecado o después del pecado? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, por supuesto que antes del pecado no hay la sombra. Las sombras comienzan a mencionarse pues ya con la caída de Adán y Eva. Encontramos el sacrificio, encontramos una serie de tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Entonces no sé a qué viene eso con el tema del sábado, pero lo que sí está claro, que dice el apóstol Pablo, es que el sábado era sombra de lo que había de venir. En todo el contexto, Pablo está hablando acerca de personas, como lo vemos también en el libro de los Hechos y como lo vemos en otros contextos, que querían obligar a los creyentes a judaizar y a guardar la ley. Y el apóstol Pablo dice, nadie juzgue, ni en comida, ni en bebida. Estamos hablando de comida, por supuesto, lo que era inmundo, lo que no era inmundo, cosa que también los adventistas pasan por encima en fiestas anuales, en lunas nuevas, etcétera. Y vemos que hay una relación, como lo cité en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, que se habla de fiestas anuales, mensuales y semanales. Y todo eso es sombra. Eso es lo mismitico que el autor de los Hebreos conecta en el capítulo 4, cuando dice, porque en cierto día se dijo así, del séptimo día reposó Dios, y luego dice que el que ha creído ha entrado. No pudo entrar Israel cuando entró a la tierra prometida, no pudo entrar ninguno de los judíos en el Antiguo Testamento. El hecho de que el autor de los Hebreos conecte el sábado del séptimo día con el reposo de Israel en la tierra prometida y con otro reposo y que ninguno pudo entrar, y dice, pero el que ha creído ha entrado. Todo eso muestra claramente que eso era sombra, y es lo que el apóstol Pablo dice una y otra vez. Era sombra, era un tipo, y es por eso que él dice, no hay que guardarlo. En Romanos capítulo 14 dice claramente también que nadie os juzgue. Uno cree que hay que guardar todos los días, otros no lo creen importante. Las sombras las vemos en el Antiguo Testamento, son los tipos, y acá en el Nuevo Testamento el cumplimiento, la realidad o el antitipo. Me gustaría que me digas, Acher, ¿cómo es que el sábado sea un mandamiento moral como enseñan los adventistas? Y Cristo dijo que los sacerdotes lo quebrantaban y eran sin culpa. ¿Cómo puede ser eso? Bien, primeramente, cuando Cristo hace mención de que los sacerdotes lo quebrantaban, Cristo estaba hablando dentro del contexto en el cual los sacerdotes estaban cumpliendo con algo que Dios mismo había estipulado respecto al trabajo que irían a realizar los levitas en el templo, que era a favor de la humanidad, no de esas personas que se encontraban en torno del santuario. No estaban haciendo trabajos seculares, cosa que se toma como el pretexto para muchos poder hacer carpintería, para hacer mecánica, para hacer albañilería, etcétera, etcétera. Cristo dijo que en el sábado está permitido hacer el bien, y el bien tiene que ver con todas aquellas cosas que Dios ha estipulado por medio de su palabra, no con lo que a mí se me ocurra. Así que cuando los levitas trabajaban en el día de reposo, lo hacían para beneficiar al hombre que se encontraba a entorno. Así que ellos sí estaban autorizados de quebrantar el día de reposo, haciendo ejercicios físicos, pero no estaban haciendo un trabajo de carácter secular como muchos lo hacen, quebrantando de esa forma el día de reposo. Así que ellos no realizaron ningún tipo de trabajo secular, como Cristo también cuando estuvo aquí en la tierra no realizó ningún tipo de trabajo secular, sino más bien su trabajo con relación a los milagros que hizo fue completamente espiritual, ¿no? Y cada uno de nosotros debe de seguir el ejemplo de Cristo, porque en 1 Juan 2:6 cita, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, guardando los mandamientos de Dios. Aquellos que
se conocen como universales, no matar, no cometer adulterio, y dentro de ese contexto también acuérdate el día de reposo, porque el sábado, siendo una ley moral, señala lo que es pecado. Una vez más, es por eso que al hombre que recogió leño en el día de reposo tuvieron que apedrearlo. ¿Por qué? Porque quebrantó un mandamiento que señala lo que es pecado, y solamente el mandamiento que señala lo que es pecado definitivamente tiene penalidad, mientras que el aspecto ceremonial de la ley fue colocado para Creo que darle una ya se te salida venció un a minuto, creo, las ¿verdad? personas. Ok, gracias. La pregunta tuya ahora, la última tuya. Ok, aquí voy con mi pregunta. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el verso 9 dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, y en el verso 10 está sugiriendo la idea de que el que entre en el reposo que queda para el pueblo de Dios, pues tiene que hacer lo mismo que Dios hizo con relación a ese descanso. La pregunta para ti es lo siguiente: ¿Dios descansó en Cristo, Dios descansó en Canaán o Dios descansó el séptimo día? Bueno, precisamente eso es lo que prueba Acher, de que el sábado era sombra o era una figura, que nunca tuvo el objetivo de ser algo permanente y mucho menos para la iglesia. El objetivo, como muchas otras cosas que Dios le mandó al pueblo de Israel. Fíjate qué interesante cómo el autor de los Hebreos, que está escribiéndole a judíos, porque precisamente es en la carta de la epístola a los Hebreos, escrita a creyentes judíos que habían sido miembros de la comunidad del antiguo pacto. Y precisamente en este pasaje, él está conectando el séptimo día, o sea, para que no haya confusión, no, que se refiere a un reposo ritual, a un sábado no sé qué, como algunos tratan de evitar. No, 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 el séptimo día lo conecta claramente ahí. Y luego él dice que Israel no pudo reposar cuando entró a la tierra prometida por la incredulidad. Mira qué interesante. Él lo dice a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿Qué reposo? Ese del que él guardó el séptimo día, porque eso es lo que él está conectando. Pues precisamente eso prueba de que ese reposo era un reposo para el pueblo de Israel, pero que no lo pudo encontrar porque solo es posible encontrarlo en Cristo. Y hay un reposo futuro, por supuesto, el reposo eterno. Bueno, mi última pregunta es, ¿cómo tú te puedes resolver, Acher? ¿Cómo tú puedes mantener que la salvación es solo por gracia mediante la fe? Y tomando en cuenta de que, como te cité ahorita, ese pasaje donde dice que el que guarda toda la ley, pero la viola en un punto, se hace culpable de toda. Y que por lo tanto, como dice Pablo, de la gracia han caído los que no la pueden obedecer, porque la ley no es de fe, es de obediencia. ¿No crees tú que es un riesgo poner la salvación de una persona a obedecer algo que nadie puede obedecer? Porque al final tú no obedeces el sábado. Bueno, respondo. Ya que tienes como base para la pregunta que me acabas de formular, Santiago 2:10, hay que leer el contexto para darse cuenta de que lo que Santiago está diciendo es todo lo contrario a lo que muchos creen. Es que hay que tomar en cuenta cada uno de los mandamientos para no hacernos culpables de todos al omitir uno en su observancia. Por eso que él dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. En el verso 11 complementa el 10, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que no hay que matar ni tampoco hay que cometer adulterio, ni tampoco hay que quebrantar cualquiera de los mandamientos restantes, ¿no? Porque no puedo estar sirviendo a Dios guardando todos, pero siendo un adúltero hasta la segunda venida de Cristo. Cristo viene y simplemente la palabra dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Por otro lado, en el mismo capítulo, en el verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras con relación a lo que se cita en el verso 10, al texto que ha citado? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Primeramente, he formulado preguntas que no han sido respondidas y eso ciertamente es un inconveniente, ¿no? Para este tipo de debates, ¿no? La pregunta de Hebreos, capítulo 4, versos 9 y 10, ¿en qué descansó Dios después de toda la obra que hizo en la creación? Si en Cristo, si en el séptimo día o si en Canaán, ¿no? Cosa que no se respondió. La respuesta es descansó en el séptimo día. Así que el autor del libro de Hebreos está sugiriendo de que el que entre en el reposo que queda para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, ¿no? O sea, para mí, yo me considero parte del pueblo de Dios. Dice que también hace lo mismo que Dios hizo después de toda la obra que hizo en la creación, es decir, descansa en el séptimo día de la semana. Ahora, cuando le pregunté al pastor Arnaldo las sombras de Cristo, cuando fueron introducidas, él dijo que después del pecado. Entonces, él de manera implícita está sacando de la ecuación al séptimo día de la semana de Colosenses 2:16, simplemente porque Colosenses 2:16 está hablando de los sábados anuales o sábados ceremoniales que vienen después del pecado, ¿no? Y así que la respuesta que dio el pastor Arnaldo es muy conveniente para la postura
que he planteado en esta noche, ¿no? El sábado nunca ha sido dado como una sombra de Cristo porque está antes del pecado, y antes del pecado no hay necesidad de circuncisión, no hay necesidad de sacrificios, no hay necesidad de fiestas solemnes de Jehová, ni nada por el estilo. Y partiendo de ese punto de vista, el sábado semanal está desde antes, del cual Cristo dijo que fue hecho por causa del hombre, y nuevamente, ¿no? Los primeros hombres fueron Adán y Eva. Dios los santificó, Dios los bendijo, y fueron ellos quienes tenían que hacer una distinción entre los 6 días restantes del séptimo día de la semana, porque 6 días restantes eran comunes, los cuales ellos asimismo podían tomar para realizar sus labores. Concluí, 2 minutos. Bueno, pude demostrar que antes del pacto de Dios con la nación de Israel comenzara el periodo mosaico, no hay mención del sábado por ninguna parte. Y es por eso, y lo vuelvo a ratificar, que el sábado como mandamiento para guardar tiene un carácter de sombra o de tipo, porque no surgió antes del pecado, sino después del pecado, como mandamiento para guardar. Dios lo santificó, pero no se lo mandó. Los adventistas tienen que asumir de que probablemente Adán y Eva guardaban el sábado allí en el jardín del Edén, pero Dios no le mandó a ellos. El único mandamiento es no comas del árbol. ¿Cuándo es que viene a surgir el tema del sábado? Cuando Dios trata con la nación de Israel, por supuesto ya el pecado había comenzado. No vemos a Abraham, no vemos a ninguno de los patriarcas guardándolo. Dios dijo claramente eso debería ser más que suficiente, porque dice la Biblia que a la ley y al testimonio, el que no diga eso es porque no le ha amanecido. Cuando usted ve a una persona que tiene que irse por la rama, yo asumo, yo interpreto, o como trató de hacer de Asher, de que si no dice que no, pues tiene que ser sí, sacando doctrina del silencio bíblico, eso nos muestra a nosotros de que no se está haciendo fiel a la palabra. Él no pudo mostrarnos un solo versículo de iglesias gentiles guardando el sábado. No pudo mostrarnos un solo versículo de Cristo ordenando a guardar el sábado. No pudo mostrarnos un solo versículo, jamás, jamás, donde se viera a cristianos guardando el sábado. Todos los 2 o 3 ejemplos que puso era en un contexto judío y él lo sabe muy bien, porque las mujeres en el río eran judías, eran prosélitas. Pablo era un judío, pero Pablo jamás en ninguna de las cartas mandó guardar el sábado. Lo que sí encontramos a nosotros, los primeros cristianos, es reuniéndose el primer día de la semana, pero qué asombroso, no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Entonces, los padres apostólicos todos hablaron, que eran los más cerca que tuvieron de los apóstoles, y muchos de ellos discípulos de los apóstoles, pues todo lo que mandaron es acerca del domingo, porque era el día que resucitó el Señor. Por lo tanto, yo creo que guardar el sábado es querer vivir bajo la ley, es ponerse el yugo de la ley, y es decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que por lo tanto lo que solo era sombra es preferible a la realidad. Es lo que puedo decir así por arriba. Muchas gracias.